sobre el sílabus, tenemos que tener algunos conocimientos previos sobre todo embriología, ¿no? En la primera clase. Bien. ¿Cómo definen ustedes cromosoma? A ver, ¿alguien? Porque esto ya es un tema de embriología. ¿Cuál es la definición de cromosoma? ¿Cuál es la diferencia entre un cromosoma y una cromátide? ¿Alguien, por favor? La intervención también es importante, jóvenes. Y eso me da más o menos la idea de cómo estamos, cómo hemos llegado a nuestra preparación. A ver. Y por si acaso, a mi delegado es al que más exijo. ¿Alguien? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora tenemos acá dos figuras. Aquí le vamos a poner figura A. A ver, listo. Y acá la figura B. ¿Cuál es haploide? ¿Cuál es diploide? ¿Qué opinan de esas imágenes? La imagen A es haploide y la B es diploide. La imagen A es haploide y la imagen B es diploide. Esta es una célula, por si acaso, ¿no? Y esta sería otra célula. Vamos a dibujar así. Son dos células. Entonces, la célula A es haploide. Esta sería así, N. Y esta sería diploide, ¿no? 2N. ¿Estamos? A ver, ¿qué opina el resto? Sí, doctor. ¿Quién dijo eso? Su nombre, por favor, porque la primera fue mi delegada, ¿no? Alonso Gran, doctorita. Alonso. ¿Qué dice el resto? A ver. ¿Qué dice el resto? A ver, ¿qué dice Doris? ¿Qué opinas? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, bien. Ya. Bien. Bueno, entonces, como decíamos antes de iniciar el curso, tenemos que entender cómo es la gametogénesis, cómo se forma todo esto para que después se forme el nuevo ser, ¿no? Que es finalmente la idea de nuestro curso, ¿no? De obstetricia. Entonces, como decía su compañera, ¿qué es cromosoma? El cromosoma, pues, efectivamente es la condensación del material genético, ¿no? Es la condensación del material genético. Este es un cromosoma, ¿no? Este es un cromosoma. Todo esto es un cromosoma. Y efectivamente va a estar dividido por o va a estar conformado por dos cromátides. Esta es una cromátide. Todo esto es una sola cromátide. Entonces, cuando se juntan dos cromátides, va a formar el cromosoma, ¿no? Acá este cromosoma tiene dos cromátides. Dos cromátides. Este también es un cromosoma, solo que tiene un solo cromátide. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el cromosoma puede tener uno o dos cromátides. Ambos son cromosomas. Y si estas fueran células, entonces nosotros tenemos acá una célula y acá vamos a tener una célula. Entonces, digamos que hemos dibujado en este caso así, ¿no? Una cromátide y acá tiene dos cromátides. Ambas células, ustedes me dicen que esta sería una célula diploide y esta célula sería una célula haploide. Muy bien. A ver, les digo que están errados, porque las dos serían células haploides. Haploides. Esto es así. Tenemos esta así
Si fuera así, esta sí sería una célula diploide. Esta, la B, sería una célula diploide. Y la A sería una célula haploide. Pero si pongo aquí con un cromosoma más, pero este cromosoma tiene una sola cromátide, ahí sí recién sería una célula diploide. ¿Se entiende? O sea, ambas son células, en este caso, ambas son células, aquí sí, las dos son células diploides. ¿Por qué? Porque tienen dos cromosomas. Tienen dos cromosomas. En cambio aquí, ambas células son haploides. Entonces no sería 2N, acá sería solo N. A ver. Ay. ¿Se entendió? Entonces, miren, diploide es cuando tiene dos cromosomas y haploide es cuando tiene un solo cromosoma. Entonces, aquí vamos a tener dos células. Estas células sí son células haploides, o sea, N. ¿Por qué? Porque tienen un solo cromosoma. Y estas dos células son células diploides porque tienen dos cromosomas. La única diferencia es que cada uno de estos cromosomas solo tienen un brazo, o sea, tienen una sola cromátide. En cambio aquí, también que es diploide, pero cada cromosoma tiene sus dos cromátides. Acordémonos cuando hacíamos, y esto lo van a ver en Lachman, acordémonos cuando hacíamos esta embriología, si nosotros tomamos cualquier muestra de nuestras células, vamos a tener esta forma, la A. Esta forma va a ser la que vamos a ver, porque la mayoría de las veces está así nuestras células. Y este es un estado de la célula cuando se ha duplicado el material genético. Cuando se ha duplicado el material genético, ya sea en este caso por mitosis, por ejemplo, ¿no? Cuando se ha duplicado el material genético. Pero generalmente nuestras células diploides tienen solamente un cromátide, cualquier parte ahorita en nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, por eso es necesario que entendamos bien cómo es la gametogénesis, ¿ya? Entonces, ¿qué es un cromosoma? El cromosoma es la condensación del material genético, este material genético que estamos viendo. Este cromosoma, ¿no? Es este material genético que lo único que ha hecho, miren, este cromosoma lo único que ha hecho es condensarse, ¿no? Se ha condensado, ¿para qué? Para luego formar este cromosoma, para formar este cromosoma, que tiene en este caso dos cromátides. Tiene dos cromátides, vean, ¿no? Acá tiene sus dos cromátides. Entonces, la condensación de todo este material genético al final se llama cromosoma. ¿Ya? ¿Se entendió? Y el cromosoma va a tener dos cromátides o puede tener solo una cromátide. Y cuando decimos una célula haploide o diploide, haploide cuando tiene un solo cromosoma como en este caso, ambos son un solo cromosoma. O diploide cuando tiene dos cromosomas. ¿Se entendió? Espero que sí. ¿Se entendió? Bien. Entonces, este cromosoma, como les dije, puede tener uno o dos cromátides. Uno o dos cromátides, como en la figura A y en la figura B. ¿Ya? Uno o dos cromátides. ¿Y cuáles van a ser las partes? Vamos a tener un brazo, bueno, acá no se ve tan bien. Vamos a tener un brazo corto, ¿no? Acá tenemos, miren, cada uno es una cromátide. Vamos a tener un brazo corto, un brazo más corto y un brazo más largo. Ya, bueno, acá se ve mejor. Vamos a tener entonces un brazo corto y aquí un brazo largo. Cada cromátide tiene un brazo corto y un brazo largo. En el brazo corto, encima del brazo corto, aquí, encima del brazo corto podemos tener un satélite. ¿En qué consiste? Vamos a tener aquí un satélite, puede haber. A ver si se acuerdan ustedes de sus clases de embriología. Vamos a tener un satélite. ¿Ya? Y ese satélite, ¿para qué va a servir?
nos va a ayudar para que no se conecte a otro cromosoma. Aquí, encima, para que esta cromátide no se conecte a otro cromosoma, ¿no? Si no, de lo contrario, vamos a tener entonces las alteraciones congénitas, ¿no? Es para eso, por ejemplo, en la trisomía 21, ¿no? Entonces, este satélite nos va a evitar, ¿no? Nos va a evitar de que se conecte con otro cromosoma. Ojo, que estoy volviendo a repetir. Vamos a tener también igual un brazo largo y en su parte inferior va a tener también otra estructura, ¿no? Va a tener otra estructura al final aquí, que se llama telómero. ¿Para qué sirve ese telómero? El telómero es un dato de envejecimiento. Nos da la información del envejecimiento de esta célula, ¿no? Dato de envejecimiento. Entonces, acordémonos, vamos a tener aquí en el brazo corto el satélite que va a evitar de que este cromosoma se una a otro cromosoma. Y también vamos a tener el telómero, que es el que nos da datos de envejecimiento. El cromosoma en total tiene una longitud de 1400 nanómetros, 1400 nanómetros de espesor. O sea, ¿eso qué significa? Que cada cromátide va a tener un espesor de 700 nanómetros. Cada cromátide. Entonces, y las dos cromátides unidas nos va a dar entonces de un cromosoma 1400 nanómetros de espesor. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, entonces esta condensación del DNA, ¿no? Se condensa, se unen a las histonas hasta que lleguen a formar pues el cromosoma, ¿no? Nada más que es la condensación el cromosoma es la condensación del material genético. Bien, entonces tenemos que entender también qué es el ciclo celular. El ciclo celular va a tener varias fases, y es necesario también que entendamos esto para saber cómo se va a formar igual el nuevo ser. Entonces, en el ciclo celular vamos a tener 4 fases o interfaces. Una es G1, la interfase G1. ¿Cuál es la función de G1? Que va a producir un aumento del volumen celular, un aumento del volumen plasmático, va a haber duplicación de organelas y va a haber formación de proteínas aquí, en la fase G1. Es una fase de crecimiento en general, ¿no? Es una fase de crecimiento, vean. Es una fase de crecimiento. Entonces esta célula, ¿no? Va a iniciar simplemente con un crecimiento. Miren, aumento del volumen celular, vean, ¿no? G1. Va a aumentar el volumen celular, ¿no? Va a aumentar el volumen plasmático, se duplican las organelas, ¿no? Y se va a formar proteínas. Es un crecimiento general. Luego va a venir la fase S. La fase S es la duplicación del material genético, la síntesis del DNA, ¿no? Aquí duplicación del material genético. Es una pequeña fase. Luego viene la fase G2, que es igual que la fase G1, solo que es más pequeña. Es el crecimiento también celular. La célula va a pasar lo mismo que en G1, o sea, va a haber un aumento de volumen celular, un aumento de volumen plasmático, una duplicación de organelas, la formación de proteínas, pero en menor cantidad. Es una G1, pero pequeña, ¿ya? La G2. Entonces es una G1 pequeña. Y finalmente, después de tanto crecimiento, ¿no? Se va a producir la división celular. Y en esta división celular vamos a tener 2 subfases. Una que es la mitosis y otra que es la meiosis. Una que es la mitosis y la meiosis. ¿Ya? La mitosis y la meiosis. Entonces la mitosis a su vez va a tener una serie de fases. Es todo un ciclo.
es todo un ciclo celular. Va a tener la profase, no sé si se acuerdan. Entonces, profase, metafase, profase, metafase, anafase, telofase, anafase, telofase y diacinesis. Y tenemos que acordarnos bien todo esto porque va a ser muy importante para cuando entendamos luego el nacimiento del nuevo ser. ¿No? Y también para cuando veamos igual en las ecografías, qué es lo que vamos a terminar viendo, ¿no? Y cómo tenemos que interpretar. Bien, entonces la profase, ¿qué va a suceder en la profase? La profase va a ser la condensación del material genético. ¿Ya? Entonces acá, esta célula, ¿no? Que hemos visto que estaba en todo el ciclo celular, en el crecimiento celular, en todas esas interfaces, ¿no? De la G1, donde aumenta el crecimiento de la célula, la fase S, donde se duplica el DNA, la fase G2, que es también igual el aumento del el crecimiento celular, pero más pequeño, y la mitosis, que es la división celular. Miren, mitosis, que es división celular. Entonces, esta célula que ha ido en aumento de tamaño, vean acá, que ha ido en aumento de tamaño, va a pasar luego a la división celular. ¿En qué? Pasando por estas subfases, ¿no? Que es la profase. La primera, la profase, que es nada más, vean, la condensación, aquí está, miren, la condensación del material genético. Condensación del material genético. En la metafase, los cromosomas, vean acá, los cromosomas se van hacia la línea ecuatorial en la metafase. En la anafase va a haber una ruptura, ¿se acuerdan que les decía? Creo que no les dije, a ver, así, no les hablé del centrómero. ¿Qué es el centrómero? Esta estructura es la que va a unir a las cromátides, va a unir a ambas cromátides. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí está. En la anafase lo que va a hacer es la ruptura de esos centrómeros, ¿no? Y cada cromátide, por lo tanto, cada cromátide, vean, cada cromátide, ¿no? Se va a ir hacia un polo, cada cromátide. Esa es la anafase, ¿no? Se va a un polo de la célula. Y en la telofase es la descondensación, la descondensación del material genético. ¿Por qué? Porque se van a formar dos núcleos. Va a haber formación de núcleos en cada zona. Miren acá, ¿no? La formación de núcleos. Y finalmente, luego va la separación de estos núcleos. Ya la separación, acá ya no lo han puesto, es la diacinesis, perdón. Luego viene la diacinesis, ¿no? Que es la separación de la separación y formación de dos células hijas que van a ser idénticas, dos células hijas que van a ser ambas, van a ser idénticas a la célula que la formó, a la célula que la inició. ¿Ya? Entonces, la mitosis es un verdadero ciclo celular. Es un verdadero ciclo celular, ¿no? ¿Se entendió? Entonces, en todo este ciclo celular, vean, una de las principales acciones es, pues, dentro del ciclo celular es la mitosis, con esta serie de subfases que va a tener la mitosis, ¿no? Profase, metafase, anafase, telofase y diacinesis. Bien. Luego vamos a tener la meiosis. Pero, bueno, ya estamos haciendo algunas de las diferencias, pero luego esto, su compañera para la siguiente clase nos va a recordar. La meiosis, en este caso, no es un verdadero ciclo.
esta. Esta sí no es un ciclo. ¿Por qué? Acordémonos, miren, la mitosis es un verdadero ciclo celular. ¿Por qué? Porque al final, ¿no? Vamos a tener dos células hijas idénticas a las que inició y esta. Y estas células otra vez van a pasar por esto mismo, ¿no? Profase, metafase, claro, pasando por esta duplicación del material, el aumento, el crecimiento celular, que es la G1, luego la fase S, G2, para luego iniciar a la división celular, ¿no? Entonces aquí, miren, se repite el ciclo y dando siempre dos células hijas, ¿no? Dando siempre dos células hijas. En cambio, en la meiosis, ¿no? Y acá es importante, jóvenes, que tengan que entender, no es un verdadero ciclo celular. Al igual que en la mitosis, cuando hemos visto, va a pasar también por los mismos ciclos, ¿no? Entonces vamos a tener primero G1, ¿no? O sea, el aumento del volumen celular, el crecimiento, el gran crecimiento celular. Luego vamos a tener una pequeña interfase S, ¿no? Que es la duplicación del material genético. Luego vamos a tener a una G2, ¿no? Donde va a haber también un aumento, pero es un aumento pequeño, no es tanto el aumento de la célula. Es una G1 pequeña. Y para ir luego a la división celular, que en este caso nos vamos a ir a la etapa M, que es la meiosis, ¿no? Meiosis. En esta meiosis, al igual que cuando hemos visto en la mitosis, va a pasar por sus mismas subfases, ¿no? Profase, metafase, anafase, telofase, diacinesis. ¿Ya? Va a pasar igual. Pero la diferencia es que vamos a tener en la meiosis vamos a tener dos etapas. La meiosis 1 y la meiosis 2. Vean. Entonces, vamos a pasar por esta etapa, pero luego vamos a pasar a la meiosis 1 y meiosis 2. Bien, entonces en la meiosis 1 y en la meiosis 2, ambas vamos a tener igual profase, metafase, anafase, telofase y diacinesis. ¿Cuál es la diferencia entre la meiosis 1 y la meiosis 2? En la meiosis 1, vamos a poner, en la meiosis 1, esta es de tipo reduccional. Y ahora vamos a ver por qué. Y la meiosis 2 es ecuacional. ¿Ya? ¿Por qué la meiosis 2 es ecuacional? Porque va a jugar con el material genético. Y en la meiosis 1 va a haber una reducción del material genético. Va a haber una reducción del material genético. Pero a su vez, la meiosis 1, ¿no? Esta meiosis 1 va a tener otras subfases. ¿Cuáles van a ser? ¿No? Dentro hemos dicho que esta va a pasar por profase, luego metafase, luego anafase, telofase y diacinesis. Pero en la profase vamos a tener subfases. ¿Cuáles son? Vamos a tener leptonema, vamos a tener el cigonema, y el paquinema. ¿Ya? Entonces, dentro de profase vamos a tener leptonema, cigonema, paquinema y la otra subfase, que es la más importante y la que tenemos que recordar para toda nuestra vida, es el diplonema. ¿Alguien se acuerda por qué? Diplonema. No sé si alguien se acuerda. O diploteno también le llaman, ¿no?
Diplonema, diploteno. Aquí. Esta es una fase de reposo, el diplonema o también diploteno, si quieren, es igual. Diplonema o diploteno. Más la conocemos como diploteno, ¿no? O diploteno. Entonces, este diploteno es la fase de reposo. ¿En quién? En la mujer. Es una fase de reposo, pero en la mujer. Perdón, esto no es así. Es una fase de reposo en la mujer, ¿no? Es una fase de reposo en la mujer. Entonces, para ayudar a su compañera, ¿por qué es una fase de reposo en la mujer? Porque aquí es, vamos a ver ahora, aquí es en esta fase donde nos vamos a quedar las mujeres casi toda nuestra vida, hasta el momento en que una se embarace. ¿Ya? Entonces, nos vamos a quedar ¿en qué fase? En diplonema 1 de la profase 1 de la meiosis 1. ¿Ya? Entonces, nos quedamos en diplonema 1 de la profase 1 de la meiosis 1. En esa fase, en esta fase de reposo, es en la que nos vamos a quedar las mujeres hasta el momento en que nos embaracemos. Entonces, por eso es que la meiosis no es un verdadero ciclo, ¿no? Al final, o sea, va a pasar por meiosis 1, pero recuerden que aquí va a ser, aquí la célula es una célula diploide, ¿no? Va a pasar por las distintas fases, meiosis 1, en esta fase es donde nos vamos a quedar, en esta fase es en la que nos vamos a quedar en reposo, ¿no? Hasta que se continúe luego el ciclo, ¿no? Va a pasar luego por profase, metafase, anafase, telofase y diacinesis, ¿no? Pero la diferencia es que aquí nosotros éramos células diploides, vean, células diploides, y al final vamos a tener 4 células haploides. 4 células haploides, muy diferente a la mitosis, donde sí va a tener una célula idéntica a la que inició, o sea, células diploides. En cambio acá, no, vamos a tener 4 células haploides al final del ciclo. Por eso es que la meiosis no es un verdadero ciclo. ¿Se entendió? Por eso es que la meiosis no es un verdadero ciclo. Entonces, si vamos a querer hacer algunas diferencias entre mitosis y meiosis, la mitosis pues es un verdadero ciclo. En cambio, la meiosis no cumple todo el ciclo. La mitosis tiene una gran fase. En cambio, la meiosis va a tener 2 fases, la meiosis 1 y meiosis 2. Al final, como les decía, vamos a tener 2 células diploides que van a ser idénticas a la que inició el ciclo. En cambio, en la meiosis vamos a tener 4 células haploides que van a ser totalmente diferentes a las que se inició el ciclo. La mitosis es para qué? Hemos hablado todo el momento para crecimiento celular. En cambio, la meiosis es para la reproducción, para la gametogénesis. ¿Ya? Para la reproducción. Bien, entonces así como hemos visto el ciclo celular, ya hemos visto cómo es el cromosoma, ya sabemos identificar cuándo es una célula haploide o una célula diploide. Ahora lo que vamos a entender es la gametogénesis. Pero antes de esto, tenemos que tener un conocimiento previo de lo que es el saco vitelino, si se acuerdan. El saco vitelino va a ser una estructura que se va a presentar en la tercera semana, ya en la tercera semana del desarrollo. ¿Y por qué es importante el saco vitelino?
porque va a tener tres funciones principalmente. Vamos a hacer. Entonces, el saco vitelino va a tener tres funciones, ¿ya? Tres funciones importantes. Aparece primero en la tercera semana, como les dije acá, y va a brindar tres células. Unas son las células germinales. Las células germinales. Las células germinales primordiales, ¿no? Que van a células germinales primordiales, que son ¿para qué? Para la gametogénesis. Gracias a estas células, ¿no? Vamos a hacer gametogénesis. Las otras células que nos va a brindar son las células hematopoyéticas. Las células hematopoyéticas. Hematopoyéticas. ¿No? ¿Para qué? Para el hematopoiesis, pues, ¿no? Y la tercera célula es que nos va a brindar las células angiogénicas. ¿Ya? Las células angiogénicas, ¿para qué? Para el sistema cardiovascular. Entonces, esas son las tres funciones importantes del saco vitelino. Es la primera estructura que se forma en la tercera semana. Entonces, gracias a este saco vitelino es que vamos a tener estos tres tipos de células. Las células germinales primordiales, ¿no? Que es importante para la gametogénesis. Las células hematopoyéticas y las células angiogénicas, ¿no? Para el sistema cardiovascular. Entonces, ahora lo que nos interesa hablar es de las células germinales primordiales. Estas células germinales primordiales van a sufrir una serie de mitosis, ¿no? Y van a migrar del saco vitelino, ¿dónde están? Hacia la futura gónada. Van a migrar entonces del saco vitelino a la futura gónada. ¿Para qué? En caso de que sea en la futura gónada, si va a ser varón, esa célula, ¿no? Esa célula germinal primordial que ha formado el saco vitelino, ya no se llamará pues célula germinal primordial. Si es que esta célula germinal primordial sale, se va a la gónada masculina, se va a llamar espermatogonia. Y si va, ¿no? A la futura gónada femenina, estas células germinales primordiales se van a llamar ovogonias. ¿Ya? Se van a llamar ovogonias. Bien, entonces ahora sí, ¿no? Entendiendo esto del saco vitelino, entonces recién podemos hablar de gametogénesis. Bien, entonces esta célula, en el caso vamos a empezar primero con la mujer, ¿no? ¿Qué sucede en la mujer? Estas células, la ovogonia, ¿no? Que va a estar en la gónada femenina más o menos entre el tercer y cuarto mes. Vamos a cambiar. La ovogonia entre el tercer y cuarto mes, esto en el ovario intrauterino, ¿no? A nivel intrauterino, se va a llamar ovocito primario, ¿no? Esta ovogonia. Al tercer o cuarto mes se va a llamar ovocito primario. ¿Y por qué se va a caracterizar este ovocito primario? Porque ese ovocito primario es el que va a arrancar la gametogénesis, o en este caso la ovogénesis, ¿no? El ovocito primario es el que arranca la meiosis. Entonces, este es el que va a arrancar la meiosis. Entonces, si hago una pregunta, ¿quién es el que arranca la meiosis? Es el ovocito primario. No es la célula germinal primordial ni la ovogonia. Es el ovocito primario. ¿Ya? Este es el que va a arrancar la meiosis. El ovocito primario.
o gametogénesis en la mujer, ¿no? Entonces, ¿con qué va a arrancar? Que hemos visto acá, ¿no? Va a arrancar con la meiosis 1, ese ovocito, con la meiosis 1. Entonces, ¿qué significa? Que va a empezar a pasar por todas estas fases, ¿no? Por la profase. Entonces, va a arrancar la meiosis, ¿no? Va a iniciar esas dos fases, la meiosis 1 y la meiosis 2. Pasa la meiosis 1, va a tener que pasar por profase, metafase, anafase, telofase, diacinesis, pasando la profase 1 en estas subfases, ¿no? Leptonema, cigonema, paquinema, y diploteno, ¿no? Y diploteno. Después, cuando pasa la meiosis 1, se va a convertir en, ¿qué es el producto final de la meiosis 1? Es el ovocito secundario más el primer cuerpo polar. Luego, este ovocito secundario va a pasar por meiosis 2, ¿no? Va a pasar por meiosis 2, pero no sabemos qué cosa es lo que va a salir al final. Y eso lo vamos a entender ahora por qué. ¿Ya? Bien. Entonces nos vamos a quedar un rato acá, en esta parte. El ovocito primario, ¿no? Va a pasar por la meiosis 1. Entre el tercer y cuarto mes, pasando por la profase, y se va a quedar acá. Profase 1 va a pasar por leptonema, cigonema, paquinema y diploteno. Se va a quedar en el diploteno 1. En esta fase se va a quedar en reposo. Se va a quedar en reposo hasta el nacimiento. Desde esta fase, en reposo. ¿Ya? Vamos acá. Entonces, al tercer o cuarto mes, vamos a tener esto dentro de la gónada femenina, ¿no? Dentro de la gónada femenina vamos a tener estas ovogonias, estas células, que son las células geminales primordiales, ¿de acuerdo? Entonces, estas luego, ¿no? Al tercer, cuarto mes, van a pasar luego, ¿no? A ovocito primario. Este ovocito primario es el que va a arrancar, como les decía, va a arrancar la meiosis 1. Va a arrancar la meiosis 1. ¿Y por qué? Porque se va a quedar este ovocito primario, vean, en profase. ¿Pero en qué profase 1? Profase 1 dentro de la subfase del diploteno 1. En esta subfase se va a quedar así hasta el nacimiento. En toda esta época se va a quedar. Vamos a nacer así con ovocito, con este ovocito primario en reposo, en el periodo de, también le llaman distioteno, o diploteno, diploneno, ¿no? Diploteno. Vean acá, si vamos si vamos a nivel celular, estas ovogonias, todas estas ovogonias, están rodeadas por una célula epitelial plana, ¿vean? Una sola célula epitelial plana. Pero luego al tercer o cuarto mes, ¿qué va a suceder? Esta célula epitelial plana va a estar, estas ovogonias se van a convertir en ovocitos primarios, miren, este ovocito primario, y cada ovocito primario va a tener estas células epiteliales planas, mira, su propia célula epitelial plana. Pero en este caso, esa célula epitelial plana se va a llamar célula folicular plana. Células foliculares planas. Y con el tiempo, después esto, ¿no? Con el tiempo después estos se van a ser los folículos primordiales. Los folículos primordiales. Entonces, cada ovocito primario va a tener sus propias células foliculares, ¿no? Sus propias células foliculares. Y esta división, ¿no? Más o menos al quinto mes, porque acá vean, todas las ovogonias están dentro de una sola, dentro de una célula epitelial plana, ¿no? Dentro. En cambio acá, ya cada ovocito primario va a tener su propia célula folicular plana.
van a estar separados acá, vean, al quinto mes. Y es el momento, ¿no? en que, en que nosotras las mujeres vamos a tener la mayor cantidad de folículos, de ovocitos primarios, ¿no? Es el momento en que vamos a tener la mayor cantidad de ovocitos en el quinto mes a nivel intrauterino. ¿Cuántos vamos a tener? 7 millones de ovocitos. 7 millones de ovocitos primarios. Y esto es importante que se entienda bien, ¿no? Porque de aquí en adelante, desde el quinto mes, estas células estas que no se sabe hasta ahora por qué, pero estos ovocitos, algunos de estos ovocitos se empiezan a trecear, de la nada, se empiezan a trecear, como si quedaran solamente los más fuertes, los ovocitos más fuertes, ¿no? De modo que van disminuyendo en cantidad desde el quinto mes, ¿no? 7 millones. De 7 millones vamos terminando a 400,000 al momento de nacer. Y de ahí en adelante, después quedamos en reposo, ¿no? Una vez que nacemos, por eso nos quedamos en diploteno 1, ¿no? Nos quedamos al momento de nacer hasta que llega la pubertad. En la pubertad, ¿no? Seguimos con estos folículos primordiales en reposo con los que hemos nacido. Acá nos quedamos con unos 400,000. Miren, o sea, de 7 millones, ¿cuántos se han empezado a trecear? De modo que con estos 400,000 vamos a llegar a la pubertad. En la pubertad es cuando se va a retomar recién la meiosis, en cada ciclo menstrual. En cada ciclo menstrual, recién en la pubertad. Eso significa que van a salir una cohorte de folículos, ¿no? De esa cohorte de folículos, ¿no? Que van a ser por un estímulo de la FSH, solamente uno de esa cohorte, solo uno, es el que ovula. Y el resto de los que fueron llamados se atrecian. Y así vamos a ir yendo las mujeres durante toda nuestra etapa hasta que lleguemos entre los 50, 55 años, cuando nos llegue la menopausia. Cuando desaparezcan todos estos, los ovocitos con los que hemos nacido, ¿no? Para que llegue la menopausia. Por esto es necesario entender la importancia que las mujeres tengamos que que la vida reproductiva de la mujer, ¿no? La vida reproductiva de la mujer estaría más o menos, bueno, siendo adecuados, entre los 28 hasta los 35 años, ¿no? Porque a medida de que va avanzando, nuestros folículos van teniendo también nuestra misma edad con la que estamos avanzando, ¿no? Entonces son folículos, si una mujer tiene 28 años, tus folículos van a tener 28 años. Si una mujer tiene 35 años, esos folículos, esos ovocitos, ¿no? Van a tener también 35 años. Entonces no va a ser igual tener un folículo de una mujer con más de 35 años a una mujer de 28 años, ¿no? Por eso es que a partir de los 35 años hay una mayor incidencia, ¿no? De problemas congénitos. Por eso es que la mayoría de las mujeres con más de 40 años va a ser un gran factor de riesgo solo por la edad para tener la posibilidad de un niño con síndrome de Down, ¿no? En cambio, en los varones es totalmente diferente, como ya vamos a ver. En las mujeres no. Entonces, lo importante por eso ¿no? De la etapa
de la etapa fértil de la mujer, ¿no? Ni antes, ni muy temprano, ni muy después. Pero lamentablemente a medida de que se va teniendo más prioridad, ¿no? al trabajo, es que se va postergando la maternidad. Y cuando uno de pronto ya llega a los 30, 35 años, pues la dificultad para poder embarazarse ya va siendo más difícil, ¿no? Por eso es que cuando veamos después abortos, vamos a ver las gestaciones anembrionadas. Esas gestaciones que se produce el saco, pero no se llega a producir el embrión. No se produce solamente el saco, ¿no? Pero eso no necesariamente es pues en mujeres mayores. Claro que la posibilidad es mucho mayor en ellas, pero las mujeres jóvenes también pueden tener porque pueden haber algunos folículos que también no estén yendo bien, ¿no? Algunos de esos folículos, por muy jóvenes que sean. Puede haber alguna alteración en esos folículos. Entonces, por eso es que tenemos esta serie de patologías, ¿no? Eh, que van a tener el mayor factor de riesgo, que es la edad, ¿no? Y eso es solo en la mujer, no en el varón. ¿Bien? Bien. Entonces, cuando yo les pregunte en qué momento es que la mujer tiene mayor cantidad de ovocitos, es al 5.º mes a nivel intrauterino, donde vamos a tener 7 millones de ovocitos. Y después ya va bajando, ¿no? Porque se van atreciando hasta que lleguemos a la pubertad, ¿no? Cuando empecemos en cada ciclo menstrual, se va a retomar nuevamente la meiosis, pero en cada ciclo menstrual solamente uno ovula y el resto se atrecia. O sea, hay un montón, tenemos varios folículos, pero estos se van desapareciendo poco a poco hasta que llega a los 50, 55 años en que llega la menopausia. ¿Bien? ¿Se entendió? Entonces, toda esta fase de reposo, si es que pregunto, ¿cuál va a ser la fase de reposo en la que la mujer se queda? ¿En qué fase? Se queda en la fase en meiosis, acordémonos, meiosis 1 de la profase 1 en diploteno 1. En diploteno 1. Esa es la fase de reposo, el mayor tiempo en el que estamos en reposo, ¿no? Hasta que llega la pubertad, cuando vamos a retomar la meiosis en cada ciclo menstrual. En cada ciclo menstrual. Bien. ¿Se entendió alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? A ver si me confirman, por favor. Por favor. Bien. Entonces, esto en cuanto a gametogenia. Entonces, veamos. Recordando, hemos hablado primero de cromosoma, hemos visto cómo son los cromosomas y hemos sabido identificar un cromosoma, una célula diploide de una haploide, ¿no? Cuando un cromosoma tiene 2 cromátides o solo tiene una cromátide, pero igual acá vamos a tener los haploides. El ciclo celular, ¿no? ¿Cuáles son las fases del ciclo celular en las que estamos pasando? La mitosis, hemos dicho que no es un ciclo, la mitosis es un verdadero ciclo celular porque al final vamos a terminar con una misma, la célula que se va a producir va a ser idéntica a la célula que inició el ciclo. La meiosis no es un verdadero ciclo, ¿no? No es un verdadero ciclo y se va a caracterizar porque vamos a tener 2 subfases, ¿no? La meiosis 1 y meiosis 2. Y dentro de la profase 1 vamos a tener a su vez estas subfases, ¿no? Y es una fase de reproducción donde nos vamos a quedar en reposos en las mujeres en la profase 1, diploteno 1 de la meiosis 1. ¿No? Las diferencias entre mitosis y meiosis. Hemos hablado de la gametogénesis,
¿no? Del saco vitelino, que es importante que recordemos esto, el saco vitelino, que va a producir estas tres importantes células. De ellas hemos hablado de las células germinales primordiales, que son las que en el caso de la mujer, ¿no? Va a producir la gametogénesis, quedándonos en ovocito primario. Desde el tercer a cuarto mes nos vamos a quedar en reposo, ¿no? Diploteno 1 de la profase 1 de la meiosis 1. En toda esta etapa hasta que se complete, el ciclo de meiosis 1 en la pubertad, ¿no? Recién en la pubertad es que vamos a retomar la meiosis y que la mayor cantidad de folículos primordiales que vamos a tener, ¿no? Va a ser en el quinto mes a nivel intrauterino, para después ir disminuyendo porque cada folículo se va a ir atreciando, se va atreciando hasta que lleguemos a la pubertad, cuando se va a retomar la meiosis 1, ¿no? Se va a retomar la meiosis 1 en cada ciclo menstrual, la meiosis 1. Y cuando se produzca, si es que veamos acá, en caso de que este ovocito se logre fecundar, recién vamos a pasar a meiosis 2, ¿no? Recién vamos a pasar a meiosis 2 y dependiendo esto de qué, qué es lo que vamos a producir, se va a producir o bien un gameto masculino o uno femenino. No sabemos cuál. Pero esto con la fertilización, ¿no? Del huevo cigoto. Bien. Entonces, vamos a pasar luego al ciclo celular, al ciclo menstrual. Entonces, el ciclo menstrual, en un ciclo regular, en un ciclo ideal, ¿no? Que la mayoría de las mujeres, bueno, una gran mayoría, el ciclo dura más o menos 28 días, pero tiene una diferencia entre 21, puede ser hasta 35 días, ¿no? Entre 21 y 35 días. Entonces las mujeres cuando vienen a la consulta, por ejemplo, dicen, no soy tan regular, porque no me viene el mismo día todos los meses. No, pues es que tenemos que recordar que el ciclo menstrual son 28 días, más o menos ese es en promedio, ¿no? Pero puede durar de repente, de algunas mujeres son 21 días y en otras hasta 35 días y eso es normal, ¿no? Eso es normal y creen que son irregulares. Es que lo ideal sería pues que cada mujer lleve exactamente su calendario menstrual para ver si realmente es bastante regular o no, ¿no? Entonces ahí esto ya lo van a ver en ginecología, va a ser importante sobre todo en aquellas alteraciones, ¿no? Como el síndrome de ovario poliquístico, que ustedes ya lo han visto eso en endocrinología, ¿no? U otras alteraciones, ¿no? Por anovulatorias que van a suceder durante el ciclo menstrual, en cada ciclo menstrual. Bien. Entonces, en el ciclo menstrual, cuando ya llega la pubertad, recordemos que hemos dicho, acabe recordando, el folículo primordial se queda en reposo hasta que llega la pubertad. Una vez que llega la pubertad, vamos a empezar en cada ciclo menstrual, acordémonos que hemos llegado con un folículo primordial, ¿no? A la pubertad hemos llegado más o menos con 400,000 folículos primordiales. Entonces, el primer día se va a llamar folículo primordial. ¿Y por qué se va a caracterizar? Porque vamos a tener, vean, un núcleo del ovocito primario, es el ovocito primario, el mismo que estamos, acuérdense, el mismo de acá con el que hemos nacido, estos folículos primordiales que tienen, acuérdense, tienen sus células foliculares, ¿no? Cada uno tiene su célula folicular, ¿no? Y dentro está el ovocito primario. Este es el ovocito primario con su célula folicular, solo que está en reposo, ¿no? Hasta que llega la pubertad. Entonces, este folículo primordial que está en reposo, ¿no? Se va a caracterizar, acá tengamos,
sus células foliculares, el núcleo del ovocito primario, ¿no? Este es en el día 1, en el día 1 a 2. En cada ciclo menstrual, más o menos 10 a 15 folículos primordiales, 10 a 15 folículos primordiales van a ser llamados por la FSH, por la hormona folículo estimulante. Van a ser estimulados. Una cohorte de 10 a 15 folículos. Pero de esos 10 a 15 folículos, como les decía, solo uno es el que va a ovular. Solo uno de los 10 a 15. Solo uno, o sea, digamos, en el peor de los casos, 14 se van a trecear y solo uno es el que ovula. Ese único folículo primordial, el elegido, es que con el primer pico de FSH, ¿no? Se va a seleccionar, el resto se atrecia. Y en el día 1 a 2, acordémonos, el folículo primordial con esta, que está en ovocito primario, está en profase 1, diproteno 1 de la meiosis 1. Esto les voy a repetir hasta que se acuerden, hasta que se aburran, si no es. Se va a caracterizar por estas células foliculares y entre el tercer a cuarto día, estas células foliculares, acuérdense que son planas, vean, luego se convierten en células foliculares cúbicas, las que están rodeando al ovocito primario. ¿Ya? En el tercer a cuarto día se ponen cúbicas las células foliculares. Y a su vez, en la base de las células foliculares, vean esta línea roja, se va a formar la zona pelúcida. Esa se llama la zona pelúcida. Se empieza a formar la zona pelúcida. La zona pelúcida. Que es el que va a dar la forma al ovocito primario. ¿Ya? Es la que va a dar la forma al ovocito primario y también estas células foliculares cúbicas se van a caracterizar porque van a tener una capa de glucoproteínas. ¿Ya? La zona pelúcida va a tener una capa de glucoproteínas y va a tener esta capa de glucoproteínas, va a tener dos funciones importantes. Una es la selectividad, vamos a poner acá, la selectividad de esta célula de la zona pelúcida, acá vamos a poner zona pelúcida. Entonces la zona pelúcida va a tener la primera función, que es la de selectividad. ¿Qué significa? Que selecciona ser fecundado solamente por un solo espermatozoide. Solamente va a elegir a un solo espermatozoide. Esa es su principal función, ¿no? Que es una característica solo del ser humano, ¿no? De la misma, y que sea de la misma especie. Eso, por ejemplo, no funciona en los otros animales. Por eso tienen 5, 6, 7, por ejemplo, los perritos, ¿no? En el humano, solo uno, bueno, es lo más frecuente. Solo uno. Entonces va a tener una función de selectividad, porque va a selecciona ser fecundado solamente por un solo espermatozoide. Y la segunda función es que una vez que es fecundado, evita ser fecundado por otro espermatozoide. ¿No? Entonces, uno es la selectividad. ¿Por qué? Porque solamente, selectividad porque solamente permite selecciona ser fecundado por un espermatozoide humano, o sea, de la misma especie. Y el otro es que evita la fecundación, por otro espermatozoide. O sea, solo fecunda por un solo espermatozoide. ¿Se entendió? Bien, entonces esas son las funciones de la zona pelúcida, ¿no? De uno que es la selectividad y otro es que sea fecundado solo por un espermatozoide. Selectividad, ¿por qué? Porque solamente puede ser fecundado por
un espermatozoide humano de la misma especie y la otra función que evita ser fecundado por otro espermatozoide o más, ¿no? Pero a veces suele haber errores. Es el caso, por ejemplo, de la molidatiforme, ¿no? Eso vamos a ver cuando hagamos hemorragias de la primera mitad del embarazo. Entonces es importante que se acuerden esto, por favor, cuando hagamos mola. Acuérdense, la función de la zona pelúcida, ¿no? Fecundación solo por un espermatozoide. Pero, por ejemplo, en el caso de la mola hay alteraciones de los espermatozoides o del propio óvulo, ¿no? Que hace que se forme toda una masa que no es, es una gestación, pero es una masa totalmente alterada, donde puede haber un bebé o no, si es una mola parcial o una mola completa, ¿no? Donde se forman puras vesículas, pero no hay bebé, ¿no? O si hay bebé, pero hay una parte donde está la mola, que es todavía mucho más peligrosa, ¿no? Bien. Entonces, esa es la función de la zona pelúcida, de esta zona rojita, la que estamos viendo ahí. Entre el quinto y sexto día, entre el quinto... entre el... Sí, pues. Entre el quinto y sexto día, lo que vamos a tener luego es que estas células foliculares, acuérdense, miren acá, solamente tenemos una capa de células foliculares. Entre el quinto y sexto día, estas células foliculares, vean, vamos a tener varias capas de estas células cúbicas, no solo una, ¿no? Aumentan 2 a más capas de células foliculares cúbicas. Y el ovocito, sí, igual, sigue siendo un ovocito primario, ¿no? Sigue siendo todavía hasta acá un ovocito primario que está todavía en su fase de reposo. En la fase 1, diploteno 1, profase 1 de la meiosis 1. Lo único que ha cambiado, acuérdense, son las células foliculares. De células planas que eran, estas células foliculares que rodeaban al ovocito primario, se han convertido en células cúbicas y después estas células cúbicas han aumentado en tamaño. Pero vean, el ovocito primario sigue siendo igual, no ha habido ningún cambio. Entonces el cambio ha sido en las células cúbicas y en esta zona pelúcida, ¿no? Hasta el quinto a sexto día, ¿no? del ciclo menstrual. Luego, entre el día 9 y 10, se va a convertir en el folículo secundario. ¿Qué significa? Que las células foliculares, estas células foliculares, vean, miren, estas células foliculares van a sufrir una gran mitosis. Todavía no hay meiosis, ¿eh? Sufren una gran mitosis. ¿Qué significa? Se van a duplicar esas células, o sea, células de la misma célula madre se va a convertir, van a salir más células hijas, ¿no? Idénticas a la mamá, idénticas a la célula original. Entonces sufren una gran mitosis, miren, un gran cambio, un gran aumento de las células, ¿no? Alrededor. Hacen una gran mitosis que al final van a dejar un espacio en el medio. A ese espacio se llama antrofolicular. A ese espacio se llama antrofolicular, ¿no? Entonces, vean, seguimos teniendo al ovocito primario, vean, al ovocito primario, pero que va a tener, ¿no? Estas células foliculares con este gran antro, con el antro folicular. Entonces, en esta zona es que van a aparecer dos capas. Una que es la capa granular y otra, la capa granulosa, y otra que es la teca interna y la teca externa, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí la teca interna, aquí está la teca interna, la teca externa, ¿no? Y la capa granular, esta que dice G, la capa granulosa. La capa granulosa. ¿Cuál es la función de la capa granulosa? Va a tener una función enzimática.
donde la aromatasa va a convertir los andrógenos en estrógenos. Esa es la función de la granulosa, de la capa granulosa. Entonces va a tener una función enzimática, donde va a convertir los andrógenos que están en esa zona, se van a convertir en estrógenos. Se van a convertir en estrógenos. Esa es la principal función de la capa granulosa. La teca, vamos a tener una teca igual, una teca interna acá, una teca interna y una teca externa. ¿Ya? La teca interna, su función principal va a ser una función hormonal. ¿Por qué? Porque va a producir los andrógenos, que son los que luego donde la capa granulosa se van a convertir estos andrógenos en estrógenos, ¿no? Y la teca externa va a tener una función de sostén. Entonces, la capa interna tiene una función hormonal, ¿no? Hormonal, donde va a formar andrógenos, y la teca externa va a tener una función de sostén para que el folículo no se caiga y quede fijo en el ovario, ¿ya? Y acordémonos hasta acá, el ovocito sigue siendo un folículo primario. No ha habido ninguna modificación. Los únicos que han modificado han sido las células foliculares. El ovocito sigue siendo igual. Luego vamos a llegar al día 13. En el día 13 ya se llama folículo terciario o folículo de Graf. En este caso, el antro folicular, vean, se hace más grande. Se hace más grande y va a desplazar al ovocito primario. Seguimos todavía con ovocito primario, miren. El ovocito primario lo desplaza a un rincón, hacia un polo, ¿no? Aquí se llama folículo de Graf o terciario. Folículo terciario de Graf. Y encima del ovocito, miren, encima del ovocito hay este cúmulo de células. Un cúmulo, a eso se llama cúmulus o óforo, cuya función es la de nutrición, que mantiene vivo al ovocito. Va a nutrir a este ovocito. Bien, en el día 13. Y se va a retomar la meiosis 1 a las 12 o a 24 horas antes. Vean, recién aquí, ¿no? 12 a 24 horas, acuérdense, estamos en el día 13. 12 a 24 horas antes, o sea, ya cerca al día 14 es cuando recién se retoma la meiosis 1, que acuérdense, hasta acá todavía estamos, o sea, hasta acá, hasta el día 13, seguimos, ¿no? Seguimos en diploteno 1, vamos, de la profase 1, de la meiosis 1. El ovocito no ha habido ningún cambio, vean. El único cambio que ha sucedido ha sido con las células foliculares, nada más. Pero ya retomamos la meiosis a las 12 a 24 horas. Acá recién el ovocito primario se empieza a dividir. Recién el ovocito primario. Entonces va a pasar por va a pasar por todas estas fases, ¿no? Entonces, 12 a 24 horas antes de la ovulación, el ovocito va a retomar esta meiosis de profase 1 y se va a ir recién, aquí se va a dar el segundo pico de FSH. O sea, acuérdense, les decía acá, ¿no? Entonces aquí lo que va a haber en el ciclo menstrual, la FSH hace un primer pico, FSH. ¿Por qué? Porque va a seleccionar a los folículos, ¿se acuerdan? Y de esos 14 a 15 folículos, solo uno es el que ovula. Perdón. Solo uno es el que ovula. Y 12 a 24 horas antes hay un segundo, entonces a 12 a 24 horas en el día hay un gran pico de FSH, ¿no? En el 12 a 24 horas al día 14, ¿no? Entonces retoma su
su meiosis 1, va a estimular en este caso a la capa granulosa para que produzca una gran cantidad de estrógenos. Y estos estrógenos, por si acaso, es el único lugar donde se va a producir un feedback positivo. O sea, ¿qué significa? Que se aumenta tantos estrógenos en el hipotálamo y en la hipófisis que hacen que esa cantidad de estrógenos, aquí acuérdense, es el único lugar, es el único momento en el que el aumento hay un feedback positivo, porque si se acuerdan de endocrinología, les dije que aquí tienen que tener conocimientos de todo. En endocrinología, es las 13. Este, 24, esta cantidad de estrógenos es el único que va a hacer que haya un gran pico de la LH, de la hormona luteinizante, ¿no? Gracias a la cantidad de estrógenos, porque este FSH ha estimulado aquí a la capa granulosa, y esta granulosa ha aumentado los estrógenos, y estos estrógenos hacen que haya un gran pico de LH, el único feedback positivo en el hipotálamo, a nivel hipotálamo hipofisario, que va a hacer que va a producir la ovulación. Ese es el gran pico ovulatorio, ¿no? Ese es el pico ovulatorio, y es ahí donde recién, en este proceso el ovocito retoma su meiosis de profase 1, metafase 1 y recién va a empezar en diploteno 1, termina la profase 1 y va a pasar recién a metafase, anafase, telofase y diacinesis para finalmente producir el ovocito secundario más primer cuerpo polar, pasando luego a la meiosis 2. Y esta meiosis 2 solo se va a completar con la fecundación. ¿Se entendió? Muy bien, jóvenes. Entonces, ahí nos quedamos. Si no hay alguna pregunta. Y nos vemos. Vamos a quedar con su delegada.